Estamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. En concreto, estamos hablando del cristianismo. Hablemos de elementos no judíos en el cristianismo. De tal manera, en la primera etapa de su desarrollo, el cristianismo no fue más que una de las tantas sectas judías en el sentido estricto de la palabra, pero ya a finales del siglo I se incorporaron a él elementos de origen no hebreo. Contribuyó a ello la circunstancia de que en los mismos cultos paganos se formaron también corrientes similares por su espíritu a las sectas mesiánicas del judaísmo. En los cultos orientales existieron imágenes de dioses salvadores cuya veneración alcanzó una difusión, en especial entre las clases oprimidas. Se sabe de números o cultos de divinidades salvadores en Egipto, Babilonia, Siria y más tarde en Grecia: Osiris, Tamuz, Adonis, Atis, Dionisios. Los mismos eran también dioses de la naturaleza y personificaciones del espíritu de la vegetación, pero en la conciencia de las masas trabajadoras gozaban de una veneración especial, como dioses a los cuales es posible rogar por la propia salvación. Por eso eran especialmente amados por los pobres de las ciudades, pues para estos no presentaban interés alguno de las primitivas funciones agrarias de los dioses. Esto fue señalado con mucho acierto por el historiador marxista Archibald Robertson. En la época de la disolución de los antiguos estados orientales se practicaban allí misterios religiosos y sacramentos que representaban embriones de religión que superaban los marcos tribales y nacionales. Los misterios abarcaban a comunidades religiosas unidas no por su pertenencia nacional o tribal, sino por la religión, por su inclusión voluntaria en la asociación religiosa dada. Es muy importante señalar que los misterios estaban relacionados con ideas sobre la vida de ultratumba. La participación en ellos parecía asegurar una mejor suerte en el otro mundo. Era ni más ni menos que una doctrina sobre la salvación del alma. La presencia de cultos semejantes en el helenismo favorecía la difusión del mesianismo, la doctrina acerca de la salvación que se formó en el judaísmo. La inclusión de elementos paganos, no hebreos, en la composición de las primeras comunidades cristianas trataron aparejados cambios sustanciales en el dogma y en rituales cristianos. Se incorporaron elementos adoptados evidentemente de cultos paganos. La doctrina cristiana acerca de la muerte y resurrección de Dios es reflejo de los cultos orientales de los dioses que mueren y resucitan. El ritual cristiano de Pascua repite los conocidos ritos de la muerte y resurrección de Atis. Hasta los detalles del servicio divino pascual han sido copiados de los antiguos ritos nocturnos de la muerte y resurrección de Atis. El culto del dios Mitra también sirvió a los cristianos de ejemplo. El día de nacimiento de Cristo se hizo coincidir con el 25 de diciembre, momento del solsticio de invierno, en que también se celebraba el nacimiento de Mitra. La veneración de la madre cristiana de Dios fue copiada del culto de la Isis egipcia. Es necesario señalar que el culto de Isis tenía grandes posibilidades de difundirse como culto universal gracias a su tinte erótico. Para poder luchar con mayor éxito contra una religión de tipo semejante, el cristianismo tuvo que establecer el culto de una divinidad femenina, pues sin ella no podía competir con el culto de Isis. De ahí apareció en el cristianismo el culto de la Madre de Dios, desconocido en la antigua religión hebrea y que no existió en el propio cristianismo antes del siglo IV. Ello dio lugar a descripciones apócrifas de la Virgen y de la vida de la Virgen María. Libro de la Virgen María, libro de la primera infancia. Toda una serie de diversos elementos fue tomada, entre otras, de la religión egipcia. El culto de la cruz, por ejemplo, nada tiene que ver con el supuesto elemento utilizado para justiciar a Cristo. Es verdad que se lo utilizaba para la crucifixión, pero tenía la forma de la letra T. La cruz cristiana es un símbolo religioso extraordinariamente antiguo que se encuentra en remotísimas representaciones egipcias, cretenses y otras. Por ahora es difícil establecer su origen, pero en todo caso, el culto de la cruz de ninguna manera está vinculado con la leyenda sobre la muerte en ella de Salvador. La cruz, como símbolo religioso, fue conocida en todas partes del mundo, en China y la India antiguas, en África y en América. Incluso los australianos hacen algunas veces baninga totémica en forma de una gran cruz. Existen las más variadas suposiciones acerca del primitivo significado religioso de la cruz. Unos ven en ella el símbolo del fuego, posiblemente al principio pedernal de madera. Otros un signo solar o símbolo de la fertilidad.
Se dan también diversas interpretaciones de la cruz gamada, esvática. Entre los indios de América del Norte, la cruz es el símbolo de los 4 puntos cardinales, lo que está relacionado además con la veneración de los 4 elementos. En los antiguos monumentos cristianos, los sepulcros, no se presenta la cruz en calidad de símbolo sagrado, sino otras imágenes. El cordero, un pastor con el cordero sobre sus hombros, peces y otros. Posteriormente aparecen cruces de distintas formas, pero no la crucifixión. Las imágenes de Jesús crucificado comenzaron a hacerse solo a partir de los siglos VIII y IX. La idea sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María por el Espíritu Santo es extraña al judaísmo, pero esta creencia acerca de la relación sexual de un dios con una mujer mortal tiene amplia difusión en toda una serie de antiguos cultos orientales. Sus raíces hay que buscarlas en el pasado más remoto, en las antiguas creencias totémicas. Por tanto, existen en el cristianismo, junto con los elementos hebreos, una serie de elementos de las antiguas religiones orientales. Hablemos de la lucha entre los grupos judíos y no judíos. La penetración de grupos paganos, orientales y grecorromanos en las primeras comunidades cristianas provocó en estas una aguda lucha que se libró entre elementos hebreos y no hebreos. Ello produjo la eliminación gradual de la herencia judía que contenía el cristianismo. La presencia de fuertes tendencias antihebreas entre algunos grupos de las primeras comunidades cristianas se había manifestado ya en las primeras literatura cristiana. Ante todo, en los relatos evangélicos se desarrolla un pensamiento bien definido acerca de los hebreos, los judíos, como enemigos de Jesucristo. Si bien él mismo es hebreo, estos, como pueblo, son enemigos de Cristo y los culpables de su muerte. El episodio con Pilatos subraya esto aún más. Contrariamente a la verdad histórica, pues en realidad Poncio Pilatos fue un déspota cruel, nada predispuesto a actitudes humanitarias, en los evangelios se los presenta como a un justo y prudente, que parecía estar dominado por el temor de condenar a un inocente y que trata de convencer a los judíos de que no insistan en la ejecución de Jesús y que él se lava las manos para mostrar que no es cómplice de este acto. Todo el episodio, repetido con algunas variantes de los 4 evangelios, fue compuesto evidentemente para justificar a los romanos y echar toda la culpa por la ejecución de Jesús a los hebreos. Con la misma intención fue introducido en los evangelios, también en los 4, el personaje de Judas traidor, uno de los 12 apóstoles, que vendió a Jesús a sus enemigos por 30 monedas. El mismo nombre de Judas es la personificación del pueblo judío. Pareciera que en su persona los autores de los evangelios hubieran querido marcar a todos los judíos. De tal manera salta a la vista la mezcla de elementos judíos y paganos, inclusive antijudíos, que contienen tanto el dogma cristiano como el culto y los relatos evangélicos. El primero de los investigadores que llamó la atención sobre estas dos tendencias hostiles en el cristianismo primitivo fue Christian Bauer, quien las relacionó con la predicación y punto de vista de los 2 apóstoles más eminentes, Pedro, apóstol judío, y Pablo, apóstol de los gentiles, como según parece se llamó a sí mismo. Bauer estima que de la combinación del petrinismo con el paulinismo se formó precisamente el cristianismo. Este pensamiento fue desarrollado más tarde por Bruno Bauer. En verdad, así es. Puede decirse que el paso decisivo en la formación del cristianismo como religión consistió en su ruptura con el judaísmo, pero en una ruptura donde, a pesar de todo, la tradición judía fue conservada, lo que fue logrado al precio de una larga y dura lucha. La lucha entre los grupos hebreos, judeocristianos, y no hebreos, los gentiles, en las comunidades cristianas había alcanzado gran encarnizamiento a fines del siglo I y en el siglo II. Aunque posteriormente se trató de borrar los rastros de esa lucha en la literatura cristiana, se los halla incluso en los libros canónicos. En el propio Evangelio de Mateo, considerado profundamente judaico, se ven con nitidez las impresiones dejadas por esas tendencias opuestas. De ahí también sus visibles contradicciones. Al enviar a sus 12 apóstoles a predicar, Jesús les previene: por el camino de los gentiles no iréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, solamente a los hebreos. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Este mismo pensamiento se repite casi literalmente en el episodio con la mujer cananea, a la cual Jesús negó ayuda diciendo: no soy enviado,
sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a todos los no hebreos los comparaba cínicamente con perros. Pero en el mismo Evangelio Jesús demuestra ante los judíos su preferencia por el centurión de Cafarnaúm, un romano. Al final del Evangelio, Jesús envía a sus apóstoles a que prediquen a todos los pueblos. Ibid, capítulo 28, versículo 19. De manera, pues, que el cristianismo se formó de la combinación de creencias judías y gentiles, helénicas. Pero cometeríamos un error si, al modo de los investigadores como Drews o John Robertson, no viéramos, exceptuados esos elementos, el cristianismo como algo nuevo. Este, como lo señaló Engels, significó una etapa totalmente nueva en el desarrollo de la religión. Hablemos de la idea del pecado. Idea de la salvación. Es nuevo en primer término el núcleo central de todo el cristianismo, la idea sobre el pecado del hombre y su reverso, la de la salvación. Engels subraya más de una vez que el contenido fundamental del cristianismo fue precisamente la idea del pecado. El cristianismo pulsó una cuerda que debía encontrar resonancia en innumerables corazones. A todas las quejas sobre la perversidad de la época y contra los sufrimientos materiales y morales generales, la conciencia cristiana del pecado contestaba: así es, y no puede ser de otra manera. Tú eres el culpable. Todos vosotros sois culpables de la corrupción del mundo, que es tu propia corrupción interna. ¿Y dónde estaba el hombre que pudiese negarlo? De la idea del pecado derivan dos deducciones esenciales. En primer lugar, la teoría de que el pecado era la causa de todos los males que sufría la humanidad, lo que distraía la atención de las masas de la lucha real contra el mal social. Trasladaba el problema del plano de la lucha por los intereses vitales al plano de la que debe liberar al hombre de sus pecados. En segundo lugar, esta doctrina proporcionaba a las masas una especie de consuelo religioso, pues estaba directamente vinculada con la idea de la liberación y la salvación. Todo el mundo está en pecado. Los hombres son pecadores, por naturaleza. Esta culpa proviene mitológicamente del pecado de Adán, pero queda la esperanza de que alguien salve a la humanidad. De ahí la idea de la divinidad salvadora. La idea en sí no era nueva. En los cultos orientales existían dioses salvadores de genealogía antigua, históricamente se remontan a las imágenes de los héroes culturales característicos de la sociedad preclástica. Y en el cristianismo, la idea de la salvación llega a ser la más importante, su piedra angular. Por eso la imagen de Jesucristo, el Dios Salvador, tenía que transformarse en la figura central del culto. La propia imagen de Jesucristo, como se ha dicho ya, es sumamente compleja. Nos hemos acostumbrado a considerar la denominación Jesucristo como la representación de un solo nombre, aunque consta de dos palabras, y a relacionar con él un concepto único. Pero en los evangelios todavía no es así. Se trata de dos nombres distintos correspondientes a dos conceptos diferentes. Esta circunstancia es subrayada con acierto por Whipper. Jesús es el nombre propio del predicador de Galilea, a quien unos consideraban gran maestro y hacedor de milagros, mientras que para otros era un impostor. Cristo, en cambio, es nombre común. La traducción griega de la palabra hebrea Mesías, Mosihat, ungido, es decir, rey del verbo, ungir. En los evangelios ambos nombres en ningún momento están juntos y el nombre de Jesús en general se emplea muy pocas veces. Según la narración evangélica, Jesús no decía a nadie que él era el Cristo esperado, es decir, el Mesías. Ni siquiera sus discípulos íntimos estaban convencidos de que su maestro era Cristo. Solo uno de ellos, Simón Pedro, a la pregunta de Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo?, le contestó: tú eres Cristo. Y por esa clarividencia Jesús lo designó inmediatamente jefe de la futura iglesia. Pero agrega el Evangelio que Jesús prohibió a sus discípulos divulgar que él era el Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 15 al 20 y Marcos capítulo 8, versículo 29 y 30. Más tarde, cuando Jesús en el juicio a la pregunta directa de los sacerdotes: ¿tú eres Cristo?, contestó afirmativamente. Su respuesta fue considerada como prueba suficiente contra él, puesto que se da a sí mismo el nombre de Cristo, es el Mesías, el Rey. Marcos capítulo 14, versículos 61 al 64 y Lucas capítulo 22, versículos 67 al 71.
La masa del pueblo no quería creer que Jesús fuera Cristo. De él decían: «Mas este sabemos de dónde es, y cuando viniere Cristo nadie sabrá de dónde sea». Juan capítulo 7, versículo 27. En realidad, el sentido fundamental de las narraciones evangélicas consistía en dar a los lectores la convicción de que el predicador galileo, Jesús, de cuyas hazañas hablaba tanto, era Cristo, el Mesías esperado por los judíos. En esto, la doctrina evangélica acerca del Mesías se diferenciaba totalmente de las precedentes de obras mesiánicas y apocalípticas, donde el Mesías, Cristo, no era representado como un modesto predicador, que no tenía dónde reclinar la cabeza, sino como un soberano temible, un juez o el místico Cordero Celestial. Es natural, pues, que alrededor de la compleja imagen de Jesucristo se desencadenara la más violenta lucha ideológica. En la lucha entre las sectas posteriores y la herejía de distintas orientaciones, el principal objeto de divergencia fue siempre el problema de la naturaleza de Jesucristo. Luego, la idea del pecado, la idea de la salvación y de la expiación, así como la del Dios hombre salvador, son los conceptos fundamentales del cristianismo. ¿Cómo imaginan los cristianos la salvación? Se recurrió a una idea antigua, común a todas las religiones de la antigüedad, la del sacrificio expiatorio, o la que buscaba la indulgencia de la divinidad, atenuar su ira. Esta idea de redención se convirtió en una de las principales del cristianismo y consistía en que por todos los pecados de los hombres, heredados, el primero de ellos, de Adán, se había cumplido de una vez y para siempre el sacrificio expiatorio, la muerte voluntaria de Jesucristo. Este sacrificio voluntario libró a la humanidad del pecado. Es suficiente creer en Jesucristo, seguir su doctrina para considerarse digno de la salvación. La primera idea revolucionaria fundamental del cristianismo, dice Engels, fue la de que por un gran sacrificio voluntario de un mediador se podían expiar de una vez por todas los pecados de todos los hombres y todos los tiempos. De ello se deducía que otros sacrificios no eran necesarios. Y en el culto cristiano de los primeros tiempos vemos que desaparecen los sacrificios y ritos por inútiles. Acerca de los sufrimientos de la muerte y resurrección de Jesús han sido expresadas diversas opiniones. Es absolutamente claro que no podemos tomar el relato evangélico por el reflejo de sucesores verdaderos. Es cierto que hubo ejecuciones de predicadores, pero ello solo sirvió para que los evangelistas pudieran revestir el relato de apariencias históricas. Por otra parte, también es difícil imaginarse ese acontecimiento como lo hicieron los partidarios de la escuela mitológica, como si estuviéramos en presencia de un relato mitológico de ciertos fenómenos celestiales. Resulta, pues, muy curiosa una idea expuesta por Fraser y desarrollada por John Robertson. Según opinión de este último, el relato evangélico acerca de los sufrimientos de Jesús, leído con atención, produce una impresión algo extraña, como si no fuera una obra literaria, sino una representación teatral, solo más tarde convertida en texto escrito. Algo así como la escenificación de algún acto ritual, del que la narración evangélica sería el libreto. Esto parece muy verosímil. Misterios de tipo semejante, representaciones de sufrimientos y de la resurrección existieron en el antiguo Egipto, en Grecia, los misterios eleusinos, y en el culto de Atis. Es posible que también en los misterios cristianos representaran los sufrimientos y la resurrección de Dios. El libreto de este drama teatral se habría compuesto en la época de que data la literatura cristiana. Se convierte entonces en la base del texto evangélico y se comienza a considerarlo un hecho histórico. La suposición es sumamente ingeniosa y parece muy verosímil.